El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces les voy a decir cómo resolver integrales. Y vamos a tratar de hacerlo pasito a pasito. Para resolver una integral, jóvenes, lo primero que tienen que hacer es comparar la integral que les están pidiendo resolver con las estructuras de las fórmulas de integración y ver a cuál se parece. Entonces, aquí tenemos las fórmulas de integración. Comparo la integral que me piden resolver con estas estructuras. Y les pregunto, ¿verdad? ¿Se parecerá a esta? Es decir, esa que me piden resolver tiene esta estructura, la de las 7. No, ¿verdad? No, pero la número 6 sí. ¿O será esta la estructura que se le parezca? No. ¿O será la 5? No, es la 6. No. Tampoco. La 6 no, porque mira, la Sí, 6 sí. tiene a la X como un exponente, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál se parecerá? La 5. No, porque la 5 tiene un valor específico. ¿La 3? Se parece a la 3, ¿verdad? Entonces, esta integral que me piden resolver tiene una estructura parecida a la fórmula número 3. Bueno, quiere decir que esa fórmula me va a servir para resolverla. Lo que estamos diciendo es esto. La estructura de esta es como esta. Esa es la que me va a servir para resolver esta integral. ¿De acuerdo? Bueno, establezcamos una relación y nuevamente voy a exagerar en la relación, ¿verdad? Aquí tenemos el signo de integral con el signo de integral. La X con la X. El 6 con la N. La D con la D y la X con la X. Enfatizar la relación que existe entre ellas. De aquí se deduce que N tiene un valor y que ese valor es 6, que va a ser muy importante a la hora de resolver la integral. Bueno, si ya sabemos que N es 6, antes de resolver la integral tenemos que tomar en cuenta este comentario. Dice, ¿el valor de N es diferente de menos 1? Sí. Bueno, entonces resuelve la integral aplicando esta expresión. Pero si el valor de N fuera menos 1, no podríamos usar esa fórmula. Tendríamos que usar otra. ¿Qué voy a hacer? Escribir un 1 por este 1, luego una raya por esta raya, y luego me piden escribir la N, pero N ya tiene un valor que es 6. Después el signo más, después el 1, y ya tenemos esa primera parte. Después sigue la X, y la X tiene como exponente a N, pero N es 6 más 1. Y luego tenemos el signo más, y luego la constante. ¿Sale? Porque es una integral indefinida. Ya está expresado el resultado, pero hay que simplificarlo. ¿Cómo lo simplificamos? Pues sumando 6 con 1 en el denominador y en el exponente. Entonces quedaría 1 sobre 7 de X elevado a la 6 más 1, que también es 7, más la constante. Ese es el resultado de esa integral. ¿Sí? Decimos entonces que la integral de X sexta de X es igual a un séptimo de X séptima más la constante. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Inicio con esta pregunta. ¿La 1 y la 2 se parecen? Sí. Sí. Pero resulta que la 2 tiene algo de más. Un 5. Una constante. Bueno, entonces miren, si yo hago la comparación con la fórmula número 3, como lo hice con el ejercicio número 1, el 5, como decimos coloquialmente, va a salir bailando. Entonces el 5 no lo puedo relacionar con ningún elemento. ¿Qué significado le doy a esto? Que esta fórmula no la puedo aplicar de manera directa. Tengo que hacer algo más para resolver esta integral. Entonces, tengo que buscar en mis fórmulas de integración una fórmula que tenga esta estructura. ¿Sale? Entonces me traslado a donde están mis fórmulas y a ver, díganme si pueden distinguir una fórmula que se apegue a la estructura de la que nos están pidiendo resolver. ¿No sería la 6? La 5, no, sería la 5. La 6 no, la 5 no, porque no tiene AE. Y la E no representa una constante. Aquí las constantes se representan con la letra C, no con la letra E. Y luego la E tiene una X arriba. Y esta que nos piden resolver no tiene la X arriba, arriba tiene un número, el 4. Entonces no puede ser la 5, ni tampoco la 6. Saber distinguir la fórmula que le voy a aplicar. Ya las dos, ¿no? La 2 no, porque no es un binomio. Mira, Sería la en la 2 4. tenemos un binomio. Sería la Tenemos 4, ¿no? ¿Cuál? La 4. La 4 no, porque la X no está como denominador. ¿Sí? ¿Es la 1? Es la 1, ¿verdad? La que corresponde a esa estructura es la 1. Ahora van a ver por qué. ¿Sale? Aquí está la 1. ¿Cómo se relaciona la 1 con la integral que me están pidiendo resolver? Pues hagamos la relación.
Entonces tenemos la integral con la integral, el 5 con la c, y x cuarta es f de x. Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer con esta integral número 2? Pues vamos a cambiar de lugar la constante. Eso es lo que nos dice la aplicación de la fórmula. 5 y luego integral de x cuarta de x. ¿Sale? Ya le aplicamos esta fórmula, la número 1. Y fíjense cómo quedó la integral. Quedó en una condición tal que se le puede aplicar esta expresión. Ahora sí. Antes no podíamos. Primero teníamos que hacer algo con la constante. Ahora ya sacamos la constante, nos queda la integral de una potencia. Y volvemos a hacer una pregunta. ¿N es diferente de menos 1? Sí. Sí, porque Sí. n vale 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral si le aplicamos ahora esta regla? Sin olvidar al 5, eso es muy importante. Esto sería igual a 5, que va a multiplicar ¿a quién? A 1 por este 1. Una raya, luego debajo de la raya, la n, que para este caso vale 4, más 1. Luego x elevado a la n, que sabemos que vale 4, más 1, más la constante. Ya está resuelta la integral, pero no está simplificada. Entonces hay que simplificarla. Esto va a ser igual a 5, que multiplica a 1 arriba, y 4 más 1 es 5, y luego x, y 4 más 1 es 5, más la constante. ¿Qué va a pasar aquí? Este 5 con este 5 se simplifican, el 1 que quedó se hace invisible, y nos va a quedar únicamente x quinta más la constante. Ya llevamos 2 resueltas. Vamos con la tercera. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio número 3, o con la integral número 3? ¿Se parece este ejercicio a esta? ¿A este otro? No. No. Bueno, y fíjense, esa es la intención del ejercicio, ¿verdad? Porque resulta que en la 2 vemos un 5 y que en la 3 vemos la raíz cuadrada de 3 y piensan que son cosas distintas, pero no. Miren, ¿qué es el 5? Un número. ¿Qué es la raíz cuadrada de 3? También es un número, jóvenes. ¿Sí? Nada más que como no son números que usamos habitualmente, se nos hacen cosas raras. Aquí estamos discriminando a la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Y no debemos discriminarlo porque también es un número. ¿Verdad? Pues no debemos discriminar. Y esto tiene que ver con la comprensión que tenemos nosotros sobre la clasificación de los números. Si el alumno no tiene bien definida la clasificación de los números, va a pensar que la raíz cuadrada de 3 es otra cosa distinta, cuando en realidad es un número. ¿Sí? Y bueno, por la forma en que se nos presenta. Pero si en vez de la raíz cuadrada de 3 tuviéramos su representación decimal aproximada, ¿sí? Como esta que va a mostrar la calculadora, pues eso sería más entendible. Raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.73. Entonces ese número como que nos es más familiar, pero cuando nos lo presentan como la raíz cuadrada de 3 pensamos que es distinto. Y esa es la intención de este ejercicio, que ustedes tomen en cuenta que hay números de distinto tipo, pero que se siguen tratando como cualquier otro número. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 3 la debemos tratar como si fuera un 5 o un 6 o un 1 o un 2. ¿De acuerdo? Como cualquier otro número. No discriminemos. Bueno, entonces, esto va a ser igual a, según lo que acabamos de hacer en la número 2, ¿cómo quedaría esta otra integral? 1.78 No vamos. Miren, esto que les mostré aquí en la calculadora nada más fue para que tengamos una idea del número. Pero no es que lo vayamos a usar en Raíz matemáticas. cuadrada de 3. No se utilizan esos números decimales. Si Entonces quisieran, sería ¿no? raíz cuadrada de 3 integral x cuadrada de x, ¿no? Así es. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 3 por la integral de x cuadrada de x. Esta integral que tenemos, que incluye a x al cuadrado, ya tiene la misma estructura que las anteriores. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? La raíz cuadrada de 3 multiplicando a la integral de x cuadrada. Ahora, ¿cómo quedaría la integral de x cuadrada? Sería tercio de 1 sobre 2 un más sobre. Se usa No, esta no misma fórmula, ¿de acuerdo? Esta misma fórmula se usa. Bueno, según esa fórmula tendríamos 1 sobre 2 más 1, ¿no? De x a la 2 más 1, más la constante. Ya estamos empezando a abreviar procedimientos, a abreviar resultados. Si quieren ustedes, esto lo pueden expresar también así, raíz cuadrada de 3 sobre 3 de x cúbica, más la constante. Puede ser que alguien lo quiera expresar de otro modo, se puede. Raíz cuadrada de 3 por x cúbica sobre 3 más la constante. Es lo mismo. Entonces ya resolvimos la número 3. Vamos con la número 4. Y les hago la pregunta. ¿La número 4 pertenece a la misma categoría de la 3, la 2 y la 1? Sí, entonces sí, ¿no? Aquí en esta integral hay una letra, la letra B minúscula. Esa letra está representando un número cualquiera. Entonces no está especificando que es un 3 o un 2 o un 5 o una raíz de 3, no.
¿Qué se va a hacer con ese número según lo que hemos mencionado hasta este momento? Pues que ese número lo vamos a mover, ¿verdad? Y nos va a quedar como b por la integral de x cúbica de x. Bueno, y si le aplicamos la fórmula de la potencia a esto, ¿qué nos va a quedar? B multiplicando a quién? A 1 sobre Un cuarto es más 1. de x cuadrado. De x cuarta más la constante. Y esto pueden encontrarlo escrito de otra manera. Por ejemplo, b sobre 4 de x cuarta más la constante. Esa sería la respuesta. Vamos con la 5. Y les hago la misma pregunta de ese rato. ¿Esta integral será de la misma categoría que las anteriores? No. Bueno, veo que muchos dicen no. ¿Cuál será la razón? No tiene un Porque no tiene exponente. No tiene Ni exponente. tiene a la x ni tiene al exponente, ¿verdad? Pues bueno, van a aprender otra cosa con esto, ¿sale? Al final resumimos cómo se resuelven este tipo de integrales, pero yo quiero mostrarles qué es lo que ocurre con integrales de este tipo, ¿sí? Miren, en realidad sí tiene la misma estructura, y les voy a ir mostrando paso a paso por qué. ¿Estarán de acuerdo que en esa integral hay un 1 invisible? Ah, es cierto, sí. ¿Sale? Sí. Entonces quiere decir que esta integral la podemos expresar como a por 1. Ahora ya hice visible el 1 por dx. ¿Estarán de acuerdo en que el 1 se puede expresar de múltiples formas? Por ejemplo, miren, 3 sobre 3, ¿cuánto es? 1. Uno. O raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? Uno. 1. Uno. ¿Sale? O x sobre x, ¿cuánto es? 1 también. Ahora, hay muchas formas de expresar el 1, pero a mí me interesa una en particular que no mencioné, pero a lo mejor ustedes la recuerdan. A ver, ¿cuánto sería 2 a la 0? 0. No, Uno. no, sí se me olvida. Miren, lo voy a hacer aquí en la calculadora, se los he mostrado así. Si yo tengo un número, por ejemplo el 2, elevado a la potencia 0, y ejecuto la operación, ¿qué me da? 1. Y si en vez de 2 le pongo el 3, ¿qué me va a dar? Pues 1. Entonces, ¿de ahí qué deducimos? Aquí digo, no, 2 a la 0 es 1. 3 a la 0 también es 1. Todo número elevado a la 0 dará 1. Eso ya lo habíamos comentado, jóvenes. ¿Sí? Entonces, hay que aprendérselo. Entonces, x a la 0, ¿cuánto es? 1. Es 1. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí podemos escribir esto como la integral de a, y en vez del 1, voy a poner x a la 0 de x. ¿Ya ven que sí tiene la misma estructura? Nada más que aquí el exponente no es ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. ¿Cuál es el exponente aquí? Ahora, vamos a repasar esta restricción. De menos 1. ¿El exponente es diferente de menos 1? Sí. Sí, es 0, ¿no? Y 0 es diferente de menos 1. Quiere decir que puedo usar la misma fórmula. Ahora, la a, ¿qué es? La a creo que ya quedó entendido que es una constante, ¿no? Una constante, sí. Entonces, ¿qué le hacemos? Esto va a ser igual a por la integral de x a la 0 de x. ¿Y eso sería igual a qué? ¿Cómo quedaría resuelta esa integral? A por, a ver, 1. 1 sobre un medio de x. Desglosemos, ¿no? Es 1 sobre n, que es 0, más 1. De x elevado a la 0 más 1, más la constante. Simplificado, ¿cómo nos queda? A, que va a multiplicar a quién? A 1 arriba y 0 más 1, 1. Por x elevado a la 0 más 1, que sería 1, más la constante. Pero, ¿qué vamos a hacer con este 1 sobre 1? Simplificado sería 1, pero como es un factor, no lo vamos a escribir. Se va a Sería x más ocultar. constante, ¿no? Tampoco el exponente 1 lo vamos a escribir. Entonces, ¿qué me va a quedar? X más constante. X, nada más, más la constante. ¿Vale? Ese es el resultado de esta integral. Me interesaba mostrarles cómo es que sale la X en la integral. Me interesaba mostrarles, pero ahora que ya se los mostré, les puedo dar un atajo, ¿verdad? Miren, si me piden la integral de dx, sin que hagan tanto ruido, nada más aprendan esto como si fuera una fórmula. La integral de dx va a ser x, más la constante, obviamente. ¿De dónde sale? De este análisis. Entonces, si yo tengo la integral de 5 de x, ¿cuál va a ser su resultado? 5x, más la constante. Si tengo la integral de 2 de x, ¿cuál es su resultado? 2x, más la constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral de dx es x, más la constante. Vamos a ver qué nos dice la número 6. La intención de esta número 6 es meter a un número de distinta categoría. ¿Sí? A 3/4. Pero dice ahí la integral de 3/4 de x. Ahora, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, esto va a ser igual a ¿qué? 3/4 x más constante. 3/4 de x más la constante. Vamos a ver ahora la número 7. La posición de los elementos cambia, ¿sí? Pero se lee la integral de dx sobre 3
Bueno, la intención de esta es que ustedes identifiquen el tipo de número que hay ahí. Ese 3 abajo puede quedar con un 1 arriba y sería la integral de 1 arriba, 3 abajo, de X. Es lo mismo, ¿eh? Esa es la intención de esta, que vean qué pasa con el 3 abajo, es como un tercio. Bueno, entonces, ¿qué le hacemos a esto? ¿Cómo se Era resuelve un tercio de X más constante. un tercio de X más la constante? Bueno, entonces la 8, ¿qué dice la 8? Raíz cúbica de X. Bueno, integral de raíz cúbica de X. Integral de la raíz cúbica de X. Bueno, hasta ahorita las que hemos resuelto tienen que ver con potencias, ¿sí? En donde la X es la base y esa base tiene una potencia, un exponente numérico, una constante como exponente. Aquí, como les decía hace un momento, tendríamos que verificar qué fórmula es la que tiene esta estructura. Y para ello, pues me traslado a donde están las fórmulas, ¿verdad? A ver, ¿cuál de ellas creen ustedes que corresponde a la estructura de la número 8? Pues miren, jóvenes, aquí no corresponde a ninguna de las que tiene raíz. Sí, más bien, aquí es donde entra el álgebra. Y viene el expresar de otra manera lo que se nos pide integrar. ¿Qué vamos a hacer? La raíz cúbica de X tiene otra manera de representarse. ¿De acuerdo? Eso va a ser Entonces sería X a la 3 medio. no, a la 1/3. Sí, un tercio. ¿Vale? Entonces, miren, aquí es importante recordar esto. ¿Cómo escribir una raíz en forma de exponente? Y dijimos que es X a la 1/3, según las leyes de los exponentes y de los radicales. Entonces ya se vuelve una expresión que corresponde a un exponente. Y podemos escribir esto como la integral de X a la 1/3 de X. Entonces vean cómo que parecía que la estructura era diferente. Y no, es como si estuviera disfrazado el exponente. Hagan de cuenta que el exponente está disfrazado de raíz cúbica. ¿Sale? Bueno, le quitamos el disfraz y queda como X a la 1/3. Voy a describir el procedimiento completo de cómo se trabaja cuando el exponente es una fracción. Pero antes, ¿se cumple con este requisito, jóvenes? Sí. Sí, ¿no? N es diferente de -1, sí. Bueno, entonces podemos usar esa misma fórmula. Si usamos esa fórmula, ¿cómo nos quedaría? Miren, vamos a hacer 1 sobre un tercio más 1. eso, Por 1 X. sobre 1/3 Más más 1. 1. Por De X. a la Un tercio 1/3 más 1. más 1. Nunca se les olvide ponerle la constante. Y de ahí, pues ya hay que simplificar. Entonces, esto tendría que ser 1 arriba. ¿Y cómo quedaría simplificado? 1/3 más 1. 4 tercios. 4/3. De X a la 4/3. Más la constante. Eso se puede simplificar. ¿Cómo quedaría 1 sobre 4/3? 3 cuartos, X 4 tercios. 3/4. Porque se invierte, me parece. Se invierte. De X a la 4/3. Más la constante. Solo se invierte aquí, porque es el inverso. Aquí no se invierte, porque no hay un inverso. Ese sería el resultado. Entonces, aquí se les está mostrando, jóvenes, cómo se opera cuando el exponente es un número racional. Vamos a ver ahora la número 9. Entonces tenemos acá la integral de 5 que multiplica la raíz cuarta de X. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Integral de quién? De 5, ¿por De qué? 5 es X a la 1/4. X a la 1/4 de X. ¿Qué vamos a hacer con el 5? Lo vamos a sacar. Integral de X a la 1/4 de X. Esto va a ser igual a 5. ¿Y cómo quedaría la integral de X a la 1/4? 1 sobre 1/4 más 1. 1 sobre 1/4 más 1 de X a la 1/4 más 1. La constante. Si simplificamos sería 5 por 1 sobre, ¿cuánto es 1/4 más 1? 5 5 cuartos. cuartos. De X. 5/4 de X a la 5/4. Más la constante. Seguimos con la simplificación. Esto va a ser igual a 5 que multiplica a 4/5 de X a la 5/4. Más la constante. Si multiplicamos, bueno, esto se puede simplificar así. Este con este se anula. Y me quedaría 4x a la 5/4 más la constante. Resultado. Vamos a ver la número 10. Muy bien. Ahora, aquí podríamos pensar que hay otra estructura de por medio, pero no. ¿Sale? Ahora les voy a mostrar cómo es que aparece el exponente ahí. Bueno, aunque vemos ahí el 3, que es un exponente, y está positivo, pero ese es como que una apariencia falsa, ¿verdad? No es ese valor, el valor que vamos a tener. ¿Sabes por qué? Porque la X está abajo como denominador. Y las que hemos resuelto
tienen a la x como la base de un exponente. Entonces, miren qué interpretación se le da a esto. Esto equivale a la integral, y voy a hacer que aparezca el 1 invisible, y luego poner x cúbica de x. ¿Sale? Entonces, hay una manera de expresar esto de otro modo. La regla algebraica dice 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n. Esa es la reglita. ¿Sale? Entonces, si le aplico esa regla a esta integral, ¿cómo quedaría? Integral de X a la qué? menos 3. De x a la menos 3 de x. Nos volvemos a preguntar sobre la condición. ¿El valor de n es diferente de menos 1? Sí. Por lo tanto, podemos aplicar la misma fórmula de la potencia. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 1 sobre 1 sobre Uno menos 3 más 1. menos por 1 menos. sobre menos 3 más 1, exactamente. Luego, x a la menos 3 más 1. más 1. ¿De acuerdo? Más la constante, no se les olvide. Simplificamos. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Menos 2. Menos 2. De x a la menos 2 más c. Ahora, ese menos que está abajo es más conveniente ponerlo a la altura de la raya, o sea que queda así, menos 1 arriba, 2 abajo. Y x a la menos 2 más la constante. Y si queremos volver a aplicar esta fórmula, entonces esto quedaría como menos 1 medio de 1 sobre x al cuadrado más la constante. Y si simplificamos eso, pues esto quedaría como menos 1 por 1, 1, y 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, más la constante. O sea que estos dos resultados son lo mismo, según cómo lo quieran expresar. Vamos con el número 11. Bueno, ahora, el asunto es cómo vamos a expresar esta integral si le aplicamos esta fórmula nuevamente. ¿Por qué? Porque la variable está como denominador. Esto sería igual a ¿qué? Integral de 5, Ujú, x a la menos 4, ¿no? así es. X a la menos 4 de x. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer con el 5? Lo vamos a sacar 5 por la integral de x a la menos 4 de x. Y esto es igual a 5 por... ¿Cómo quedaría la integral de x a la menos 4? 1 sobre sobre menos menos cuatro más 1. 1 sobre menos 4 más 1 de x a la menos 4 más 1 más la constante. Simplificamos. 5 que va a multiplicar a 1 sobre menos 3 de x a la menos 3 más la constante. Multiplicamos el 5 por el 1 y nos quedaría 5 sobre de menos 3 y el menos lo ponemos en medio de x a la menos 3 más la constante. Y ese es el resultado. Vamos con la última del día. ¿Cómo quedaría esta integral reescrita? Entonces la x acá tiene 1, ¿verdad? Sería menos 1. Entonces sería x a la menos 1 De X. de x. ¿Sales? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues sacamos el 4, ¿no? 4. 4 por la integral de x a la menos 1 de x. Y si la resolvemos, ¿cómo quedaría? 1 sobre de menos 1 más 1. No, pero ignoramos al 4. 4 por No, 1. ajá. Sería 4 integral. Sí. No, 4 integral de qué? Integral de... No, sería 4 por 1 sobre de menos 1 más 1. No, todavía falta sacar el 4, entonces sería 4 integral de x Ya más se 1 fue de... el 4, aquí está fuera ya el Sí, 4. por eso ya va la 4 integral multiplicación. de 1 Quedaría 1. sobre Menos 1 más menos 1. 1 más 1. De La x constante sería Menos 1 1 más más 1. 1. menos 1 más 1. La constante. Más constante. Simplificamos. 4 por 1 sobre... ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. Pero De x a la 0 más la constante. ¿Se puede simplificar esto? ¿Cuánto es 1 sobre 0? 0. 0. Eso no es cierto, jóvenes, eso no es cierto. Y apréndasela porque otra vez nos encontramos con esa situación. es una No se restricción. confundan, miren, permítanme, no se confundan. Un número entre 0 no se puede, aunque el 0 entre un número cualquiera sí se puede. Eso sí es 0, pero esto no se puede determinar. Entonces, es mentira que 1 entre 0 sea 0. No es cierto. 1 entre 0 es indeterminado. ¿Y qué significa eso? Que no podemos resolver esa integral así. Ahora, fíjense, ¿eh? ¿Qué no tomamos en cuenta? A ver, Y es que ahí había una restricción cuando daba menos 1. exactamente. ¿Qué dice la restricción? ¿N es diferente de menos 1? ¿Para este caso? No. No. Entonces, aquí no podemos aplicar esa fórmula porque n no es diferente de menos 1. Y ahí se contesta la pregunta que nos hizo hace rato su compañero. ¿Y qué va a pasar cuando x sea menos 1? Pues si quieres usar la fórmula vas a llegar a una situación indeterminada. ¿Sale? Entonces, esto que hicimos no está del todo bien, sobre todo en la resolución. ¿Sale? Esto lo voy a tachar. Así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno.
Entonces, miren, me voy a fijar en esto, x a la menos 1, que es como si dijéramos, voy a pasar esta integral para acá por el espacio, 4 por la integral de 1 sobre x, de x. ¿Sale? Y para eso hay una fórmula particular. ¿Sabes? ¿Cuál es? A ver, búsquenla. A ver, miren, obsérvenla. Ah, creo que es la 4. Exactamente, es la número 4. Dice, cuando sea 1 sobre dx que equivale a x a la menos 1, entonces su resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Eso es lo que significa ln. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué le hago? Directamente pongo el 4 y la integral de 1 sobre dx es el logaritmo natural, una L y una N, del valor absoluto de X más la constante. Entonces, de aquí apréndanse esto, por favor. Tener la integral de 1 sobre X, de X, equivale a tener la integral de X a la menos 1. Es lo mismo. El resultado de esto es el logaritmo natural del valor absoluto de X más la constante.